Todo comienza en el instante más silencioso de la noche, cuando el viento deja de soplar y el mundo parece sostener la respiración. Hay un hondo presentimiento de que algo acecha, una criatura que no es de este reino, o quizá un grupo de ellas que avanza sin ser visto. Se mueven en las sombras, respirando como un solo y monstruoso ser. Entre la penumbra, las calles están abandonadas, casi muertas, y solo se distingue el chasquido de pasos furtivos que se confunden con el latido apresurado de quien se atreve a contemplar la oscuridad. Existe la sospecha de una existencia prohibida, una ciudad escondida bajo cementerios solitarios y páramos polvorientos, donde se rumora que habitan las criaturas que han aprendido a ocultarse de la humanidad. Ese lugar se llama Midian, un reino al filo de lo imposible, un dominio donde los monstruos se alzan con toda la ferocidad que el hombre no está preparado para enfrentar. Pero hay quienes insisten en investigar hasta el último rincón olvidado, hasta la última tumba, con tal de descubrir el secreto de los monstruos entre nosotros. El protagonista de esta historia, atormentado por pesadillas recurrentes, comenzó a sentir un extraño llamado en cada uno de sus sueños. Aparecía un paraje crepuscular, cubierto por una bruma densa que parecía emanar de la tierra. A la distancia se alzaban lápidas agrietadas, desgastadas por el paso de los siglos, y un cráneo tallado en piedra con la mandíbula entreabierta, que parecía susurrar palabras enemigas del mundo de los vivos. Cada mañana, despertaba empapado en sudor, con la piel erizada y un temor tan profundo que le atenazaba el pecho. Sin encontrar explicación alguna, decidió buscar respuestas en datos oscuros, en leyendas urbanas y en pistas que otros habían desechado como meros cuentos de terror. Eso lo llevó una y otra vez a un nombre proscrito, Midian. El camino para hallar esa ciudad supuestamente habitada por criaturas que se mueven en la penumbra no fue sencillo. Halló documentos polvorientos en viejas bibliotecas, testimonios de viajeros que juraban ver siluetas imposibles recorriendo los campos de tumbas, dibujando en la tierra símbolos indescifrables. Todo apuntaba al mismo lugar, escondido entre los recovecos de un mundo que se empecina en ignorar lo que no puede entender. Finalmente, llegó a un cementerio aislado, en un sitio tan distante que parecía desvanecerse del mapa. El aire olía a una putrefacción suave, casi imperceptible, y el silencio tejía una atmósfera de pesadilla. Aún así, avanzó, sintiendo una opresión en el pecho que le gritaba que regresara, pero las voces en su cabeza lo convidaban a seguir. Fue cuando encontró la vieja puerta forjada que llevaba a criptas subterráneas, sellada con cadenas gruesas que parecían forzadas desde dentro. Al romper esas cadenas, comprendió con escalofriante certeza que su destino estaba ligado a los secretos sombríos de ese lugar. Al cruzar la primera sala, iluminada apenas por la linterna temblorosa que llevaba en sus manos, observó pórticos tallados con rostros fantasmales. Sus contornos se retorcían, como si quisieran gritarle advertencias ancestrales. Bajó un par de escalones y sintió que el frío se intensificaba, que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Escuchó, o creyó escuchar, un jadeo lejano, un murmullo colectivo que emanaba desde el corazón más profundo de la tierra. Fue entonces que notó la mirada de algo que habitaba las sombras. No se veía forma humana, ni tampoco equivalente a ningún animal que él conociera. Un espectro de ojos amarillos y afilados, con una boca dispuesta a mostrar colmillos imposibles. Sintió la piel arder ante esa mirada, y notó un hormigueo que le subía por la columna vertebral, como si 1000 insectos recorrieran su espina. Pero el horror no se quedó en la mera visión, sino que poco a poco comenzaron a surgir otros seres que rodeaban sigilosamente la penumbra. Parecían dispuestos a defender ese reino imposible que habían llamado hogar. Cada paso que daba se volvía un eco, y con cada eco, un coro de respiraciones hostiles le recordaba que ya no estaba solo. Sin embargo, más allá del terror, percibía una extraña fascinación, el mismo hechizo que atrapó a tantos curiosos antes que él. No podía escapar de la sensación de que, en algún rincón de Midian, yacía una verdad que lo marcaría para siempre. Caminó por pasillos interminables y descubrió símbolos grabados en paredes agrietadas, casi indelebles.
Escenas grotescas de seres antropomórficos rendidos ante un dios bestial, capiteles adornados con garras y huesos, y una historia de sangre que se repetía en cada figura de las paredes frías. A medida que avanzaba, fue encontrando ropas antiguas tiradas por el suelo, fotografías con rostros rasgados, pertenencias que sugerían que algunas víctimas anteriores habían quedado atrapadas sin lograr contarlo. En ese laberinto siniestro, se topó con un espacio oculto, una amplia caverna que, a la tenue luz de su linterna, reveló un auténtico inframundo. Entre pilares rocosos se alzaban criaturas famélicas con caras surgidas de pesadillas que ni la mente más retorcida podría concebir. Algunas tenían piel azulada y ojos hundidos, otras cantaban en lenguas olvidadas, compuestas de chillidos y siseos. Parecía un aquelarre profano, un consejo en el que las bestias decidían su siguiente movimiento contra el mundo exterior. Una de las figuras avanzó con lentitud, abandonando la penumbra para revelar sus facciones retorcidas. Con una voz profunda, casi gutural, emitió un gruñido odioso que resonó en el lugar, despertando a los que dormían en las cavernas adyacentes. El espíritu de supervivencia lo empujó a retroceder, pero un murmullo seductor le susurraba que, si se quedaba, descubriría secretos más oscuros que la muerte misma. El miedo chocaba con la fascinación ante lo desconocido. De pronto, se escuchó un estrépito, como de huesos rompiéndose, acompañado de alaridos que helaban la sangre. Aquello provenía de una cámara contigua, y el eco retumbó por todo el subterráneo, incendiando la atmósfera con un pavor sin palabras. Con pasos temblorosos, se dirigió hacia ese lugar, intentando no mirar a los engendros que se arrastraban por el techo, vistiendo la piel lacrada de quienes no habían tenido la suerte de escapar. La cámara en cuestión estaba rodeada de antorchas que ardían con llamas mortecinas, chisporroteando contra el aire enrarecido. En el centro, yacía un cuerpo mutilado que ya no podía reconocerse como humano. Los monstruos parecían rendir tributo a esa carnicería, alimentando la locura de la que bebían como un elixir primigenio. Fue allí donde comprendió que, dentro de Midian, los monstruos no eran necesariamente las bestias físicas que presenciaba. Había una maldad más profunda, más antigua, algo a lo que adoraban con devoción ciega. Y ese algo, aunque no tenía forma, se manifestaba en cada uno de sus gestos, en cada uno de sus jadeos insanos. Un latido estalló en su cabeza y el pánico se transformó en pulsaciones que nublaban el raciocinio. Comenzó a correr sin dirección, solo guiado por el impulso de escapar de esa orgía de pesadillas vivientes. Las galerías se sucedían como laberintos infinitos, y los rugidos detrás de él se hacían cada vez más ensordecedores. Sintió manos huesudas que arañaban sus hombros, clamando por aferrarlo y desgarrar su piel. Gritos lejanos le indicaban que no era el único vagando en esas profundidades, se escuchaban otras voces errantes suplicando clemencia. Por un instante, creyó distinguir la figura de un hombre, con los ojos inyectados de un terror irreparable, quien extendía la mano en busca de ayuda. Sin embargo, antes de poder socorrerlo, fue arrastrado violentamente por una sombra que se retorcía como una serpiente gigantesca. En su loca carrera, el protagonista atisbó una posible salida, un hueco entre los muros rocosos que exudaba un hálito de aire frío. Le pareció ver la luz lunar al final, solo tenía que cruzar un pasillo estrecho. Se impulsó con todas sus fuerzas, sintiendo como su corazón latía como un tambor de muerte en sus oídos. Creyó al fin eludir las fauces de Midian, escapar a la superficie para advertirle al mundo que no estaba solo, que en las profundidades y a la vuelta de la esquina se ocultaban seres impensables. Y cuando estaba a punto de lograrlo, experimentó un firme tirón en su pierna. Cayó de bruces sobre la roca, se golpeó con tanta fuerza que la linterna se apagó, sumiéndolo en la más sofocante penumbra. Notó que las garras de alguna abominación se hundían en su pantorrilla y sintió un dolor ácido que ascendía hasta su cadera. Su boca se abrió para soltar un alarido, pero nada surgió, como si la noche hubiera consumido su voz. La oscuridad se cerró sobre él.
Los latidos agonizantes de su corazón se mezclaron con los gritos de victoria de las criaturas, y el eco de esos lamentos permaneció suspendido en las puertas mismas de Midian. No hubo salvación, ni un final benevolente que llegará de improviso. Solo el triunfo de los horrores nocturnos que emergen para recordarnos que no hay refugio ante lo que mora bajo la piel de nuestro mundo. Y así, sin esperanza alguna, Midian reclamó a su nueva presa, en medio de un silencio que corroe el alma y un terror que nunca se disipa. No existe un retorno que alivie la carga de los hechos, no queda nada a lo que aferrarse. Solo se sabe que la ciudad de los monstruos vigila desde las sombras, acechando a quienes se atrevan a husmear en sus territorios malditos. Y la noche, cómplice de estos seres, envuelve el lugar con su manto eterno, alimentando la danza macabra que perpetúa el reinado de las criaturas que han aprendido a ocultarse en la penumbra de un mundo que las rechaza, pero que jamás logrará escapar de su influjo. Queda únicamente el horror, mimetizado con los latidos de la piedra y la carne, esperando el siguiente paso temerario que se interne en el reino que la razón desconoce. Al final, solo impera la certeza de que los monstruos siempre han estado aquí, caminando entre nosotros, aguardando el momento de saciar su hambre con la audacia y la curiosidad de quienes se atreven a perturbar su letargo. Allí, en Midian, reinan y acechan sin clemencia, recordándole a la humanidad que no hay escape cuando la oscuridad elige abrir sus fauces. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.